La aplicación de la reforma laboral favorece en especial a las mujeres, porque somos las más afectadas por la temporalidad y la precariedad. Y como sabéis, la nueva norma laboral pone freno a estas situaciones. De un total de 10.300 personas trabajadoras que se han beneficiado en enero y febrero en Baleares de la reforma laboral, mediante el acceso a un contrato indefinido o la prolongación de la duración de su contrato, 4.278 son mujeres. A las 10.300 personas trabajadoras que han mejorado sus condiciones contractuales gracias a la reforma laboral, hay que sumarle otras 7.300 personas. Este dato no lo tenemos desagregado por sexo, que han visto cómo ha subido su salario por pasar a un convenio colectivo del sector en lugar del de empresa. Bueno, sin más, yo cedo la palabra a Cristina Toñanzas y ella va a entrar, va a concretar ya todo el tema de la reforma laboral con perspectiva de género. Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes de empezar a hablar lo que ha afectado concretamente la reforma laboral, ¿no?, que es de las últimas reformas que hemos acordado dentro del marco del diálogo social, me gustaría poner en valor este diálogo social, que es la importancia de la concertación social y de que los agentes económicos y sociales, sindicatos y empresarios, en este caso junto con el gobierno, pues somos capaces de dejar al margen nuestras diferencias y ponernos de acuerdo para alcanzar acuerdos, nunca mejor dicho, para mejorar las condiciones, en este caso laborales, de miles de hombres y mujeres. Pero también quiero poner en valor otros acuerdos que ha habido anteriormente y que también han tenido una clara incidencia en el trabajo y en la calidad del trabajo, pero sobre todo en las mujeres, ¿no?, de todas las personas trabajadoras, pero en concreto de las mujeres. Quiero hacer especial hincapié en el salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo interprofesional, que ha ido subiendo desde el año 2018, desde los 750, 760 euros hasta este año de 1.000 euros, ha supuesto, con datos que tenemos del año 19, donde el año 2019 el salario mínimo interprofesional subió un 22,3% a 900 euros, supuso una reducción de la brecha salarial de 2 puntos. Esto es un dato muy importante, es un dato muy positivo. Esa brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido, pero con esto también quiere decir que mayoritariamente somos las mujeres las que cobramos en este país el salario mínimo interprofesional. Y por lo tanto, aunque hemos visto mejoradas nuestros salarios, todavía somos muchas mujeres las que cobramos el SMI. También otros dos acuerdos muy importantes que consideramos que tienen que ser un punto de inflexión en las condiciones laborales de las mujeres son los dos reales decretos de igualdad, el 901 y el 902, donde abordamos los planes de igualdad y los registros retributivos. ¿Y por qué tienen que tener esa gran importancia? Porque de una vez por todas vamos a saber qué es lo que está ocurriendo en las empresas de nuestro país, de más de 50 trabajadores, a partir del 7 de marzo de este año, obligatorio tener ese plan de igualdad, y vamos a saber, como decía, qué es lo que concretamente sucede. Cuántos hombres y mujeres están en las distintas categorías profesionales, cuántos hombres y mujeres realizan la formación, cuántos hombres y mujeres cogen las excedencias, las reducciones de jornada, y si hay desigualdad, una desigualdad clara, o en algunos casos hay discriminaciones, pues poner medidas para corregirlas o disminuir esta segregación ocupacional que ocurre en nuestras empresas. Y también otro acuerdo muy importante que favorece a las mujeres es el acuerdo de pensiones. Parece ya que nos hemos olvidado de él, pero fue un gran acuerdo en el que se derogó la reforma del Partido Popular del año 2013 y donde se recupera el poder adquisitivo de las pensiones y se elimina el factor de sostenibilidad. Pero si hay una cosa muy importante que también venía dentro de este acuerdo es subir más las pensiones mínimas, y esta subida mayor de las pensiones mínimas también mayoritariamente afecta a las mujeres, porque somos las mujeres las que en nuestro país cobran las pensiones mínimas. Y tener en cuenta que aquí hay que seguir dando pasos, porque si la brecha salarial
a lo largo de nuestra vida laboral es del 19,5%, cuando nos jubilamos en las pensiones la brecha salarial asciende, la brecha de pensiones, perdón, asciende al 33-34%, ¿no? Por lo tanto, esta subida de las pensiones mínimas también es muy importante y también afecta mayoritariamente a las mujeres. Si nos centramos ya en la reforma, Sisca lo decía, ¿no? La reforma laboral, uno de los principales consecuencias o uno de los principales hechos que tiene esta reforma es limitar la contratación temporal y que el contrato, por definición, que se haga en nuestro país sea el contrato indefinido. Aquí sí que es verdad que afecta por igual más o menos a hombres y mujeres, porque también es verdad que hay más hombres con contratos temporales que mujeres, pero simplemente por el hecho de que la tasa de empleabilidad de los hombres es 10 puntos por encima que la de las mujeres, por lo tanto hay más hombres trabajando, ¿no? Pero sí que con este descenso de la temporalidad, aumento de los contratos indefinidos, pues va a favorecer tanto a hombres o mujeres con esa tasa de temporalidad. Pero sí hay tres aspectos que consideramos importantísimos y que van a afectar directamente a todos los trabajadores y trabajadoras, pero en concreto a las mujeres, son la ultraactividad, que se recupera esa ultraactividad, es decir, que el convenio colectivo sigue en vigor hasta que negociemos y hayamos acordado otro convenio colectivo. ¿Por qué esto es muy importante? Pues porque en el año 2012, cuando entró en vigor la reforma laboral del Partido Popular, el salario mínimo interprofesional no era de 1.000 euros como es ahora, sino era de 625. ¿Y qué ocurrió en este país? Que los convenios que fueron decayendo, a no ser que hubiera un contrato y en tu contrato pusiera tu salario, pues automáticamente pasabas a cobrar el salario mínimo interprofesional y eran 625 euros. Y eso ocurrió en España en el año 2012, 2013, donde muchas empresas devaluaron drásticamente los salarios de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Por lo tanto, que se mantenga esa ultraactividad y recuperemos, que podamos negociar un convenio colectivo sin la espada de Damocles encima que va a decaer, pues es algo muy importante. Otra cuestión que nos parece fundamental es la modificación del artículo 42 del Estatuto, que habla de las contratas y subcontratas y qué convenio colectivo les va a aplicar. Esa modificación, que supone que se les aplique el convenio colectivo del contrato de referencia del sector que realizan la actividad, supone que automáticamente miles de trabajadores y trabajadoras de este país, pero miles de mujeres, cuando vayan perdiendo la vigencia de sus convenios y haya que entrar en los convenios del sector de referencia de la actividad, vean revalorizada su salario muy importante, ¿no? Y aquí también con estas devaluaciones salariales y con esta posibilidad de los convenios de empresa, que muchas empresas firmaron esos convenios de empresa, aparecieron las empresas multiservicio, ¿no? Estas empresas que empezaron sobre todo en el sector servicios, como su nombre dice, pero al final están en todos los sectores de la actividad. Y estas empresas, para nosotros pirata, porque devaluaron, como decía, las condiciones salariales y laborales de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y si hay otro factor que también es muy importante, es la prevalencia del convenio del sector respecto del convenio de empresa. Esto porque también es muy importante y también afecta directamente a las empresas multiservicios, porque nosotros y nosotras desde UGT nunca hemos estado en contra de los convenios de empresa, pero siempre que no desvirtúen y que no devalúen las condiciones laborales firmadas en un convenio de ámbito sectorial, tanto estatal, comunidad autónoma o provincial. Porque en esos convenios tienen que servir de paraguas para el resto de convenios que se negocian por abajo, y es la estructura que consideramos legítima para evaluar y para avanzar en la negociación colectiva. Y como decía, esto supone, esta prevalencia, que se mantenga tanto la jornada como el salario, no se pueda devaluar y no se pueda reducir en los convenios de empresa. Y esto puede suponer, estas dos cuestiones, revalorizaciones muy importantes, como por ejemplo en el convenio concreto de hostelería de Baleares, pues puede suponer
que en vez de aplicar el convenio de la empresa multiservicios que se le está aplicando, se le aplique el convenio sectorial, que vea revalorizado su salario al año en más de 7.000 euros. Esto hay un montón de convenios de todas las comunidades autónomas que esto se va a producir, pero por ejemplo, en concreto, este de Baleares y otro también muy importante que también afecta a muchísimos trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo los contact centers, o aquí por ejemplo también en Baleares los servicios de asistencia de aeropuertos y el handling, pues por ejemplo se pueden revalorizar en más de 2.000 euros. Y hay uno que es el de analista y programador, que hasta puede ver duplicado su salario, de pasar a cobrar alrededor de unos 12.600 euros a cobrar más de 24.000. Por lo tanto, esta reforma afecta y mejora las condiciones de vida y las condiciones laborales y salariales de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero en concreto desde UGT consideramos que va a tener un impacto mucho mayor en las mujeres, ya que muchas de estas empresas multiservicios en los sectores que operan son muy feminizados, ¿no? Y aprovecharon pues, esta posibilidad que les daba la reforma del Partido Popular del año 12 para pues, bajar los precios y empoderar las condiciones laborales. Creemos que todas estas 5 legislaciones que hemos ido aprobando en los últimos años, esa subida del SMI en el 19, pero que se ha consolidado en el 20, en el 21, en el 22, y que esperemos que el Gobierno cumpla lo que hemos acordado, que en el 23 sea del 60% del salario medio en nuestro país, va a hacer que poco a poco pues miles de mujeres vayan recuperando condiciones laborales, vayan recuperando condiciones salariales, y que pues una reforma que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras pues tenga un impacto mucho más directo en las mujeres, ¿no? Y creo que puede ser un punto de inflexión, al igual de si de una vez por todas empezamos a trabajar y a negociar los planes de igualdad en las empresas. Y quiero decir bien claro, no solo en las empresas, también en la administración pública. La administración pública, tanto en todas sus empresas públicas como para todos sus trabajadores afectados y trabajadoras afectados por el Estatuto de los Trabajadores, es decir, los trabajadores laborales de la administración, tienen que tener plan de igualdad, y es un debe que tienen las administraciones públicas que nos estamos encontrando no solo aquí en Baleares, sino también en todas las administraciones públicas de nuestro país. Por eso creemos que puede ser un punto de inflexión el año 22 para pues ir recuperando y ir reduciendo no solo esa brecha salarial, sino esa brecha que existe entre hombres y mujeres y las dificultades que tenemos nosotras añadidas para acceder al mercado laboral. Es decir, a grandes rasgos, así es que es una reforma positiva, ¿no? para las mujeres. Se va poco a poco abriendo camino a esa igualdad que llevamos tanto tiempo luchando, ¿no? Eso es, sí. Es una reforma positiva en su conjunto, o sea, es una reforma muy positiva para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Para todos y todas. Pero sí que es verdad que luego cuando nos hemos puesto a analizar las consecuencias que puede tener la reforma, pues vemos que va a hacer especial incidencia en esos sectores muy feminizados y que se habían devaluado mucho las condiciones salariales, ¿no? Y que mayoritariamente están ocupados por mujeres, como es, por ejemplo, pues es hostelería, es comercio, es oficinas y despachos, son empresas y sectores donde mayoritariamente trabajamos las mujeres y que pues se van a ver con sobre todo con la modificación del artículo 42 de contratas subcontratas y la prevalencia del convenio del sector respecto a empresa, pues que van a ver revalorizados sus salarios. Y además también con esas subidas progresivas del SMI, porque estos convenios también tienen unos salarios más bajos, ¿no? Entonces, si empezamos a subir el salario por abajo, va subiendo por arriba, ¿no?